Bienvenidos y bienvenidas a este rinconcito online, este rinconcito cósmico que me gusta llamar a mí, donde estamos pues realizando un curso de los 72 genios de la Cábala. Hoy vamos a hablar del genio número 46, Arial. Y como siempre, ya sabéis que antes de ponernos a hablar del genio, lo que hacemos es conectar con otro genio, que en este caso genio musical, para que nos ayude a desconectarnos un poquito de la vida mundana y a entrar, digamos que, en otra onda. Entonces ponemos ahí nuestro querido Mozart y le decimos que nos toque para nosotros. Hay un minutito. Bueno, listo, ya hemos oído al maestro y ahora ya podemos continuar ya con nuestro genio. Como siempre, sabéis que tengo ahí un PowerPoint maravilloso para poder mostraros ahí en diapositivas pues algunas de las claves que vamos a trabajar hoy. O sea que vamos a ponerle pantalla completa para que podáis verlo ahí en toda su amplitud y no lo veáis en pequeñito. Hemos dicho que este genio se llama Arial y antes, como siempre, de empezar a trabajar directamente con el genio, vamos a crear ese espacio interno simbólico que llamamos morada y que nos sirve para guardar los excedentes de energía que nosotros no vayamos a utilizar de este genio. Entonces imaginemos que en nuestro interior tenemos un templo, yo le llamo el templo del rey Salomón, imaginemos que en ese templo hay 72 moradas, imaginemos que ahora mismo colocamos en una de esas moradas, en una de esas puertas, le colocamos el número 46 y el nombre de Arial. Y de esta manera estaremos creando la morada que se corresponde con Arial. El nombre hemos dicho es Arial, si lo dividimos en 3 sería Arial, su número es el 46, su regencia física de 15 a 20 grados del signo de Escorpio, significa que todas las personas que hayan nacido entre 15 y 20 grados del signo de Escorpio lo tendrán como genio físico, y su regencia emotiva es de 15 a 16 de Tauro, 27 a 28 de Cáncer, 9 a 10 de Libra, 21 a 22 de Sagitario y de 3 a 4 del signo de Piscis. Dentro del coro en el que trabaja este genio, que es el coro de las virtudes, que se corresponde con Tiferet, ocupa pues el sexto lugar, por lo tanto es el sexto de las virtudes. Aquí tenemos la plegaria contacto, que ya os digo siempre que lo veis aquí durante un momentito, pero luego lo tendréis grabado y lo podréis ver con calma e incluso imprimirlo si lo necesitáis. Es de alguna forma el número de contacto, yo digo que el número de teléfono del genio. Y después aquí tenemos el exhorto, que viene a ser lo que él nos pide a nosotros. El otro sería lo que nosotros le pedimos a él, esto sería lo que nos pide el genio a nosotros. Las dos son los que se hacen cuando uno quiere llamar a ese genio para que trabaje para nosotros. Lo lógico es recitar la plegaria y también recitar el exhorto. Y vamos ya con las claves y rondas de este genio, de Arial. La primera nos habla de descubrimiento de tesoros ocultos y de grandes secretos de la naturaleza. O sea que, de alguna forma, ¿de qué nos está hablando con eso? Está hablando de conectarnos con el conocimiento que está escrito en nuestra conciencia. Por lo tanto, nosotros todos, si partimos de la base que vamos acumulando experiencias vida tras vida, y es igual el que no crea en otras vidas que imagine que las está acumulando en esta propia vida, porque así es, entonces a medida que nosotros vamos realizando cosas, que vamos actuando en la vida, pues lo que hacemos es acumular experiencias.
Entonces, esa acumulación de experiencias son como los tesoros que tenemos en nosotros. Entonces, Arial lo que hace es conectarnos con estos tesoros. Es decir, nos ayuda a descubrir o a redescubrir esos tesoros ocultos. Y por lo tanto, en nuestra naturaleza, cuando se refiere a los grandes secretos de la naturaleza, evidentemente se refiere primero a los de nuestra naturaleza interna. O sea que a saber cómo funcionamos. Por lo tanto, Arial, por ejemplo, será un buen genio para rezarle, para llamarlo cuando nosotros queremos aprender más sobre nosotros mismos. El otro día me decía, por ejemplo, el peluquero que me atendía, que estaba trabajando, intentando conectar con su yo interior. Pues, por ejemplo, si él estuviera escuchando esta conferencia, le diríamos, pues, trabaja con este genio, con Arial, porque te ayudará a conectar con tu ser interior. Te ayudará a saber qué quiere de ti ese ser interior. O sea que, además, si nosotros conectamos con esas experiencias que hemos realizado antes, ¿qué significa? Que entonces, al conectar con ellas, digamos que nos hacemos más sabios. Al hacernos más sabios, nosotros podemos después transmitir esa sabiduría al exterior. O sea que seremos más lúcidos en la resolución de las cosas. Cuando plasmemos entonces esa lucidez o esa sabiduría en el exterior, ¿qué sucederá? Sucederá que obtendremos entonces resultados materiales. Por eso dice el descubrimiento de tesoros. O sea que de tesoros a nivel interno, pero también de tesoros que después se convertirán en tesoros externos. Por lo tanto, a través de este genio podemos también conseguir tesoros externos. O sea que hay gente, por ejemplo, que le pide o le reza a este genio para que le toque la lotería. Hay que entender que para que nos toque la lotería lo tenemos que haber plantado antes. Por lo tanto, si esa riqueza no está en nuestro interior, no nos va a tocar en el exterior. Pero eso no significa que uno no pueda probar y jugar. O sea que yo siempre digo que si pedimos algo a la naturaleza, pues tenemos que colocarnos en disposición para que aquello se pueda cumplir. Entonces, si nosotros pedimos que nos toque la lotería, lo mínimo que podemos hacer es comprar el número. Que en este caso, pues para los que estén por aquí, en los países de Europa donde se juega, pues el euromillón es el que da más, por menos, por ejemplo. O sea que diremos que entonces nos ayuda a que se plasme nuestra sabiduría interna en nuestra realidad. Y la plasmación de esa sabiduría en la realidad no puede más que darnos, pues, tesoros. Y por eso nos habla de descubrimiento de tesoros. La segunda ronda nos habla de sueños que producen el deseo de realizarlos. De alguna forma diríamos que este genio ayuda a que nuestros sueños se cumplan. Pero, ¿qué son en realidad esos sueños? La unión de los intereses emotivos y espirituales. O sea que cuando unimos en nosotros, cuando comprendemos cómo van las cosas y unimos en nosotros las necesidades espirituales que tiene nuestro ser interno con los deseos que nosotros generamos en nuestro caminar por la vida. Cuando los dos van en una misma línea, entonces esto hace que las cosas entonces después se materialicen, es decir, que los sueños se cumplan. Porque entonces pasamos esos deseos y, este impulso espiritual lo pasamos entonces por el intelecto. El intelecto nos lo coloca como fuerza mental y entonces es cuando viene la proyección. Entonces, lo que llamamos la proyección en la realidad. Entonces, proyectamos en nuestra realidad y eso propicia que se cumplan las cosas. Es lo que, por ejemplo, explica pues, el libro del secreto, cuando nos dice que a través de las proyecciones pues, las cosas se cumplen. La tercera ronda nos habla de ideas nuevas que permiten resolver problemas. Aquí estamos otra vez hablando de la conexión con el conocimiento que da nuestra conciencia. Arial lo que hace es abrirnos la mente a conceptos nuevos. Nos ayuda a saber cómo funciona la organización cósmica, cómo funcionan las cosas por dentro. Y entonces, al saber cómo funcionan las cosas por dentro, ¿qué pasa? Que entonces podemos plasmarlas en el exterior. Cuando las plasmamos en el exterior, ¿qué tenemos? Pues ideas lúcidas, ideas nuevas que nos ayudan a resolver los problemas. O sea que de alguna forma el comprender el lenguaje interno nos ayuda a comprender el lenguaje externo. Este genio nos ayuda, por ejemplo, también a interpretar sueños, nos ayuda a interpretar símbolos, nos ayudará a interpretar anécdotas, es decir, a interpretar lo que sucede en nuestra vida. Porque si nos da acceso a las claves del lenguaje interno, como lo que sucede en nuestra vida en el exterior no es más que una manifestación de lo que está pasando dentro, al comprenderlo de dentro comprendemos fácilmente lo de fuera. Por lo tanto, nos ayudará pues, a resolver los problemas que tengamos en nuestra vida. La cuarta ronda nos habla de la discreción. En ese sentido, la discreción se refiere a estar realizando un trabajo por dentro y esperar a manifestarlo fuera a que ese trabajo haya cogido coherencia, a que haya cogido fuerza. O sea, que nos dicen los evangelios, por ejemplo, que
cuando nació Jesús se lo llevaron rápidamente a Egipto. Y esto es precisamente porque en el momento que nació, pues era un ser débil. Si se hubiera quedado ahí donde estaba y se hubiera puesto a luchar contra la fuerza reinante en ese momento, que era Herodes, y tal, para intentar coger su sitio, para intentar reinar, pues probablemente lo hubieran liquidado. O sea que no estaba en posición de poder luchar. Necesitaba primero hacerse fuerte. Entonces, esto es lo mismo que sucede cuando nosotros iniciamos cualquier tipo de proyecto en nuestra vida. No debemos ir a revelar ese proyecto corriendo a los demás. Y hablando de proyecto, os hablo de todo. Es decir, por ejemplo, queremos hacer un régimen. Muchas veces os hablo del régimen porque es algo muy común. Queremos hacer un régimen. Pues en lugar de empezar a explicarle a todo el mundo que tenemos la idea de hacer un régimen, empecemos el régimen. Cuando llevamos una semana, entonces ya hemos consolidado, ya le hemos dado fuerza a ese régimen. Y entonces ya se lo podemos decir a los demás. Y cuando nos aparezca entonces el tentador y nos diga, oye, que te invito a un helado, oye, que te invito ahí a una horchata, oye, ¿qué tal? No, gracias, pero si quieres me puedes invitar ahí a un agua con gas de esas que son maravillosas. Oye, ¿sabes cuando las burbujas te suben por dentro? ¡Wow! Flipo, como dicen mis hijos, flipo. O sea que entonces ya estás en otro orden distinto. En cambio, tú les dices antes de empezar el régimen y empiezan todos a invitarte a cosas y caes en la tentación rápidamente. Entonces, yo a eso le llamo en uno de mis libros que se llama Tú decides, yo a eso le llamo tapar la olla. Es decir, porque doy el ejemplo de la olla a presión. Cuando estáis trabajando con una olla a presión, no podéis abrir la olla a presión hasta que la presión se ha ido, es decir, hasta que el cocido está hecho. Si la abrís antes, el cocido se va, o sea, lo perdéis, perderéis el gusto. O sea, que aquello ya no saldrá como tenía que salir. Entonces, lo que se trata un poco cuando nos habla de discreción, Arial, es que dice, de alguna forma nos va a ayudar a llevar adelante nuestros proyectos internamente y consolidarlos por dentro antes de que aparezcan por fuera. Y por lo tanto, saber guardar esa información y no soltar esa energía antes de haberla consolidado, antes de que tenga un mínimo de fuerza para que pueda aguantar. Y la quinta ronda nos habla de protección contra las tribulaciones del espíritu. O sea que las tribulaciones del espíritu vienen siempre cuando luchamos, cuando en nuestro interior se produce una lucha entre la parte emotiva y la parte espiritual, por llamarlo de alguna forma, es decir, con los impulsos internos. Entonces, si nuestros impulsos internos encuentran la oposición de nuestras emociones, eso genera tribulaciones. Como ya hemos dicho antes que este genio nos ayuda, el Arial, precisamente a que se concilien los intereses emotivos con los espirituales, entonces eso hará que se eviten entonces las tribulaciones y por lo tanto que vivamos las cosas de una forma más armoniosa. O sea, que no veamos las cosas al revés, porque la tribulación lo que nos lleva es a ver las cosas al revés, a cambiar el sentido de las cosas. Y por lo tanto nos lleva a luchar contra las tendencias espirituales, porque hay una voz en nosotros, como en ese famoso, esos famosos dibujos animados del Walt Disney, ¿no? Que salía el Pluto y que le aparecía allí un Pluto rojo que decía, venga, déjalo que se ahogue, que te está quitando el sitio, que no ves que te quita el cariño de tus amos, déjalo ahí. Y luego aparecía el Pluto blanquito, en pequeñito, que decía, no, sálvalo, Pluto, abre tu corazón, ya sabes que le quieres, dale tu amor. Y al final acababan el blanco y el rojo a tortazos para ver quién ganaba. Claro, siempre ganaba el blanco. O sea que de alguna forma eso lo que escenificaba era la lucha que hay entre nuestros deseos, que dicen que sí, hombre, que sí, que tómate el helado y después tómate un trozo de pastel, pero además que sea enorme, que no te quedes con las ganas, que vean todos que pasas de todo, que te importa un bledo pesar 50 kilos más de la cuenta. Mientras que hay el otro, el blanquito, que está diciendo, pero ¿qué haces? Si sabes que luego no te gustas cuando te mires al espejo, entonces ¿qué estás haciendo? Déjalo, no le hagas caso a ese chalao que te está llevando por el camino de la amargura. Entonces, cuando se produce esa lucha entre los dos es cuando se produce la tribulación. Entonces, Arial precisamente lo que nos ayuda es a evitar esa lucha, porque nos ayuda a comprender las cosas desde un nivel más elevado. La contrapartida de Arial, pues, nos dejará problemas sin resolver, insensatez y mentalidad débil, o sea, que dada a los despropósitos, o sea, llevar las cosas al revés, el realizar empresas absurdas que no nos van a dar los resultados esperados, evidentemente, puesto que lo estamos haciendo al revés. Trabajos a realizar: descubrir los tesoros ocultos, desarrollar la intuición, trabajar la capacidad de ver más allá de las apariencias y la resolución de problemas. Y como siempre, pues acabar este PowerPoint deseándoos pues, que Arial os resulte propicio. Vamos a cambiar aquí el tipo de pantalla para poder ver
mejor el chat y a partir de ahora ya sabéis que tenéis allí vosotros la palabra y entonces podéis hacerme preguntas sobre este genio, sobre dudas que os hayan cambiado, que os hayan quedado, vamos, sobre el trabajo de este genio. Vamos a ver qué me preguntáis por ahí. Ahora sí se ve. Como siempre, deciros y repetiros, porque no me cansé de decirlo, que los genios son fuerzas activas y por lo tanto no lo tenemos como una teoría, no es teoría. Yo simplemente lo que hago es exponer las claves del genio, pero trabajar con ellos os daréis cuenta que es algo absolutamente práctico, no tiene nada de teórico. ¿Qué más? O sea que si trabajáis con ellos, lo ideal sería que trabajéis con ellos un periodo de tiempo, yo que sé, unos cuantos días, para ver cómo se mueven las cosas, para poder ver los resultados. Nos dice que los contenidos de la conciencia, en lugar de ser proyectados hacia arriba, los son hacia abajo, revelando el significado de los fenómenos en el mundo material. ¿Por qué proyecta hacia abajo y no hacia arriba? Porque de, el sendero que rige este genio es el que va de Tiferet a Netza, y es un sendero de descenso, de bajada. O sea, bajada hacia arriba en este caso no es que hacia arriba sea bueno y hacia abajo sea malo. Hacia arriba representa hacia las realidades espirituales, hacia abajo significa hacia la materialización. Por lo tanto, este es un genio que trabaja hacia la materialización de las cosas. Por eso nos dice, por ejemplo, que ayuda a que se cumplan los deseos, porque ayuda a que se materialicen, hace que las cosas bajen hacia abajo. Allá el prohibido de la fuerza crística por el costado derecho. Es porque trabaja en Tiferet para los asuntos relacionados con Netza. Claro, va desde Tiferet, que está en el centro, va hacia Netza, que está en la derecha. Por lo tanto, evidentemente está trabajando hacia la columna de la derecha. Y si trabaja hacia la columna de la derecha, pues como la derecha es la columna crística, pues por eso dice que va trabajando por el costado derecho. Esa es la explicación. O sea que en este caso lo habías entendido tú misma y lo habías entendido muy bien. O sea que lo que se trata es simplemente el coger alguna de las claves que nos interesen y decir, bueno, pues vamos a probar. O sea, yo quiero recordar los sueños. Si este, por ejemplo, es un revelador de sueños, pues vamos a pedírselo esta noche. Y antes de acostarnos esta noche, le pedimos, venga, Arial, échame una mano para recordar mis sueños. O bien escribimos en un papel la palabra Arial y entonces la ponemos debajo de la almohada. Y vemos a ver qué sucede mañana. O sea que todo es una cuestión de probar, a ver qué pasa. O sea que Arial trabaja en un punto en el camino en el que yo superior y yo medicina elaborado, cada uno por su lado, experiencia en trance de materialización. ¿En qué lugar astral elabora el yo trascendente? Eso es una pregunta megacósmica. ¿En qué lugar astral? Yo creo que es en la quinta galaxia tirando para la izquierda, pasando el segundo semáforo. Probablemente, más o menos, yo creo que cae en ese punto astral. O sea, me haces a veces unas preguntas megacósmicas que son la repera. O sea que, ¿cómo quieres que centremos un punto en el espacio para decir dónde es el punto astral? Pues es un punto. Imagina un punto imaginario, porque si estamos hablando del mundo astral, estamos hablando de un mundo que no es físico. Y como no es físico, no podemos determinar en una historia determinada. Y más cuando el mundo astral es un mundo en el que te mueves a libertad. Y por lo tanto, tú te pones a soñar en Nueva York y estás en Nueva York en 2 segundos. No necesitas coger un avión. Ese es el mundo astral. Por lo tanto, lo importante que tú tienes que sacar de esto es lo que yo he explicado ya antes, que es la unión del yo superior con el yo emotivo. Es decir, de los intereses espirituales con los deseos. Cuando unimos eso y los ponemos en la misma dirección, las cosas van bien. Esa es la idea. Dice que Nelsa, como primer cifra del mundo de la información, es el encargado de recoger los planos que vienen de arriba para plasmarlos en Malkuth. Se refiere que coge todos los demás éfiras, la información, empezando desde Getter. Estás centrando las preguntas demasiado en el tema cabalístico y entonces con eso vamos a aburrir a la gente que no sabe lo que es Netza, que no sabe lo que es Keter, que no sabe lo que es Tiferet y que entonces les está sonando esto a chino, porque piensa que además de los que estamos aquí después hay mucha gente que lo ven diferido. Entonces es evidente que lo que dice es que plasma el contenido en la realidad. Netza es el último centro que hay en la derecha y por lo tanto al ser el último a la derecha es el plasmador. Por eso es el centro de la prosperidad. Pero lo que tenemos que centrarnos en lo que nos dice que realiza este ángel a un nivel más práctico, más claro. O sea, ¿qué es lo que yo he intentado desglosaros a través de los puntos? O sea que si tú coges el libro de los dioses internos y quieres que yo te explique punto por punto todo lo que dice mi padre, no es la labor que hay en este trabajo con los genios. O sea que piensa que tenemos que ir a hablar de cosas que sean más globales, que puedan llegar a más gente.
y no centrarnos en un lenguaje que sea puramente cabalístico. Porque para eso tendríamos entonces que entrar a hablar de cosas cabalísticas y explicarle antes a la gente lo que es todo esto. Si no se lo explicamos, entonces demasiada palabra rara para quien no está familiarizado con ella. El tema que debe ser convertido en una vivencia. Ha de poseer los informes de la experiencia en curso y el material acumulado en la conciencia. Esos son registros acásicos y la conciencia individual. Cuando habla del material acumulado de la conciencia, se refiere al material. Ya te lo explica ahí en el mismo libro. Cuando se está hablando del material acumulado en la conciencia, te habla del tuyo. O sea que del material que tú has acumulado. Claro, en las distintas encarnaciones, pero eso ya lo he dicho antes. O sea, eso ya lo he explicado. O sea que en uno de los puntos que explicaba, no recuerdo cuál era, el descubrir, el primero precisamente, que os hablaba de descubrir los tesoros ocultos. Pues ya os estaba explicando precisamente esto. O sea que coge todas las experiencias vividas anteriormente y entonces nos conecta con ellas. Cuando conectamos con esas experiencias, significa entonces que conectamos con nuestro saber. Y al conectar con nuestro saber ancestral, pues entonces nos encontramos entonces pues con una serie de contenidos, con una serie de tesoros que nos ayudarán después a poderlos reflejar en la vida material. Uy, esa es una pregunta más megacósmica que la anterior. O sea que nos la saltamos, ya puedes pasar directamente a las 7, porque las 6 nos la saltamos. Porque estamos hablando de un genio y tú ya me dices que te hable de otros. Entonces, cada uno, ya sabéis que las preguntas tienen que ir centradas cada una en el trabajo que estamos realizando, no en otros trabajos distintos, porque si no, entonces nos vamos. Y lo que me interesa es que cada conferencia de estas trabaje un ángel. Hoy estamos hablando de Arial, pues hablemos de lo que hace Arial, no de lo que hacen los demás genios. Eh, ya sé que el tema del cambio horario para unos irá mejor y para otros irá peor, pero es el tema de los cambios. O sea, que el juego de la vida es que nos acostumbremos a ir cambiando constantemente. Cuanto más vayamos cambiando, mejor nos irán las cosas. Porque si no, ya veis lo que está pasando. Si ponéis las noticias, es que es para ponerse a llorar. Yo no las pongo ya las noticias, no las escucho. Porque todo es negativo. Hoy daban una noticia de que había bajado el paro. Y en lugar de darlo como una buena noticia, te decían, no, pero comparando con los años anteriores hemos subido mucho. Ah, amigo. O sea que entonces lo que se trata es comparar con lo anterior. O sea, la cuestión es ver siempre el tema en negativo. Entonces nos plantean la película al revés para que constantemente estemos viendo la película al revés. Y por eso yo ya no entro en esa película y ya no miro ese tipo de noticias porque no me interesa ver las cosas al revés. Entonces, lo que sí me doy cuenta es que para ponerme al derecho tengo que estar en continuo movimiento, no me puedo parar. Entonces, es evidente que habrá cosas que irán mejor para unos o para otros, pero como doy la facilidad de que esto lo estamos grabando, pues significa que entonces lo podéis escuchar en directo o lo podéis escuchar en diferido, y eso siempre es una ventaja. O sea, y todo, y que evidentemente hay gente que prefiere, claro, poderlo ver en directo. Pero, ya digo, nunca yo a gusto de todos. Y debería ser, porque deberíamos siempre apreciar todos la lluvia, pero hay que moverse, corazón, hay que moverse. Si no, la vida nos da marcha, nos vienen detrás. Yo por eso pongo la señal en mi puerta, en movimiento. Y entonces cuando pasa por ahí, pasa el angélico del movimiento, ve en movimiento, y dice, este pasamos de largo porque este se está siempre moviendo, fíjate, vais a cortar, pero el otro día no sé qué, el otro día se hace no sé cuántos, ahora cambia de fecha, ahora da una conferencia cada día, ahora sobre la marcha, con lo cual no dejo que se paren ahí en mi puerta, no, que pasen de largo. Yo ya mi ración la tengo. Nos habla de tesoros ocultos inscritos en la conciencia y que Ariel pone a nuestra disposición. Se refiere a tesoros, a las revelaciones que nos da a través de la conciencia. Claro, se refiere a revelarnos lo que nosotros ya tenemos, es decir, a ayudarnos a sacar al exterior el contenido que nosotros tenemos, que es grande, es realmente grande. Porque el gran problema que tenemos como seres humanos es que no nos acordamos de nosotros. No nos acordamos de lo que hicimos ayer o anteayer. Y digo de lo que hicimos en relación con la experiencia que aquello nos dio, no en relación con la parte emotiva que aquello nos dio. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de una persona que se ha separado. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que recuerda de su matrimonio? Lo malo. Lo malo. O sea, que se ha separado porque las cosas no iban bien. Por lo tanto, el recuerdo que guarda es aquello que es negativo. Pero, ¿y si en lugar de quedarse anclado en lo negativo se quedara en las experiencias? ¿Qué ha aprendido de ese matrimonio? Pues esto, esto y esto. En positivo, esto y esto. Y en negativo, esto y esto y esto. Pero todo me ha dado un aprendizaje. O sea que si yo cojo una carretera y al cabo de un rato veo una señal que me indica que estoy en dirección contraria, yo he aprendido algo en esa carretera.
O sea que no puedo decir que ha sido mala para mí. No, me ha fastidiado el hecho de perder tiempo, pero me ha indicado que aquel no es el camino adecuado. Ese es el juego. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que aprender en la vida. Entonces, Ariel nos ayuda a conectar con nuestra conciencia en el sentido de conectar con las experiencias vividas, no con la emotividad que han generado esas experiencias, que eso es lo que nos ancla al final. Eso es lo que nos fastidia. Nos quedamos con las emociones. Entonces, si aquello me genera una mala emoción, lo aparto de mi vida. No, lo que tienes que apartar de tu vida es la emoción, pero no la experiencia. Es el juego. ¿Qué más? Eh, hoy voy a poner, he oído algo de un terremoto en Italia. Otra vez. Cachis en la mar. Y que nos intervienen. Ostras tú, eso que nos intervienen debe ser los extraterrestres. O sea que... Pero el terremoto en Italia no lo he oído yo todavía, debe haber sido esta tarde a última hora. Bueno, a ver, lo único que podemos hacer es rezar por nuestros hermanos italianos. Y ya digo, y pensar que la Tierra está en movimiento, está en continuo movimiento. Volvemos otra vez a lo mismo que os decía hace un rato. O sea que las cosas se están moviendo. No esperemos a que la Tierra se mueva debajo de nuestros pies. Generemos nosotros el movimiento antes y saldremos ganando seguro. Dice que aquello que nos ocurre en la Tierra primero sucede en el astral. ¿Dónde queda el libre albedrío? Ya que todo está previsto en el astral. A ver, no está todo previsto en el astral. Lo que ocurre en el astral es lo que nosotros hemos plantado. Eso es lo que pasa antes en el astral. El juego de la vida es que nosotros plantamos nuestra realidad. Entonces, cuando tú plantas algo, eso pasa a distintos niveles. Primero, es una realidad espiritual, es un impulso. Después pasa a ser una emoción, después pasa a ser un pensamiento y después se materializa. Cuando tú ya lo ves físicamente en la Tierra, entonces aquello ha pasado toda una serie de fases. No era, es igual que cuando haces una silla. O sea, no es que tú haces así, levantas la mano y bajas la mano y ya tienes una silla. Pues no, tiene que haber alguien que tenga el impulso de hacer una silla, tiene que haber alguien que tenga la emoción de hacer una silla, que se apasione por aquello. Y luego tiene que haber alguien que haga un plano, que diga cómo va aquella silla. Y finalmente tiene que haber un carpintero que ponga las patas en su sitio para que no te caigas cuando te sientes. Entonces, todo ese proceso es la elaboración. Entonces, en esa elaboración se hace porque una persona ha arrancado esa elaboración, porque la silla no se hace sola. Entonces, claro, el libre albedrío es que tú eres quien hace que aquello se elabore. Tú diriges tu película, tú plantas todas esas semillas para que luego ocurra lo que ocurre en tu vida. Ahora, todo eso después tiene, evidentemente, todo un recorrido. Entonces, si tú comprendes el recorrido, entonces puedes intentar en algún momento del recorrido cambiar la película. Pero es evidente que el libre albedrío existe. O sea, que nosotros somos los que estamos moviendo nuestro destino, no nos lo mueve nadie. Lo que pasa es que, claro, como después recogemos lo que hemos movido, pues entonces nos toca vivirlo. A ver, ¿qué más? Nuestro yo emotivo recoge el signo de Dios superior, usándose de verdad, traslada a nuestra mente humana, que lo hagamos realidad. ¿Cómo se realiza ese proceso entre el yo superior y el yo emotivo? Bueno, ya hemos explicado, o sea que el proceso a nivel cósmico no sé cómo se realiza, debe ser en algún punto de Arquímedes, pero a nivel interno ese proceso es la comprensión de las cosas. O sea que cuando tú empiezas a comprender cómo funcionan, entonces empiezas a colocarte en la línea adecuada. Y al colocarte en la línea adecuada, las cosas cuadran. ¿Sabes quién es el señor Kama, el periodo de los sueños? Un señor en este mundo está recibiendo instrucciones. ¿Puedes explicar esto? A ver, cuando nosotros nos vamos a dormir, nosotros seguimos trabajando, no estamos fuera de juego. Trabajamos, elaboramos cosas, recibimos instrucciones, recibimos información. Después, que seamos conscientes o no cuando nos despertamos es otra historia. O sea que a veces somos conscientes del sueño pero no lo sabemos interpretar y a veces ni siquiera somos conscientes del sueño. Y otras veces somos totalmente conscientes y sabemos perfectamente qué es lo que nos quiere decir. O sea que eso dependerá de nuestro grado de evolución y del trabajo que nosotros hayamos recibido, realizado sobre esto. Pero recibimos información de forma constante, tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Ahora, otra cosa es que nosotros la reciclemos, que la entendamos, que la trabajemos. Eso es una historia aparte. A ver, ¿qué más? Cuando el mundo desea una jerarquía cualquiera está dando instrucciones, podemos asumir estar paseando o viendo la televisión. ¿Cómo ocurre este proceso? Pues claro, ocurre evidentemente inconscientemente, porque hay una parte de nosotros que trabaja a otros niveles. Entonces nosotros podemos estar mirando la tele, pero tener otra parte que está trabajando, una parte dentro de nosotros que está trabajando. De hecho, lo hacemos incluso conscientemente.
O sea que cuántas veces has estado, por ejemplo, haciendo la comida y mientras haces la comida estás pensando en los problemas con tu marido o estás pensando en lo que harás después o estás meditando sobre cualquier cosa. O sea que estamos en diferentes planos a la vez trabajando de forma constante, no nos quedamos enganchados en un solo plano. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello la mayoría de las veces. Y al no ser conscientes de ello, pues entonces lo hacemos de forma inconsciente. Gracias a ti por estar ahí y por hacer preguntas. O sea que la cuestión es ir moviendo la historia. Y sobre todo acordaros que como esto queda grabado, si yo a veces hablo demasiado rápido, pues entonces os lo cogéis, os lo paráis, os lo volvéis a mirar y entonces, además, lo ideal sería que escuchaseis estas conferencias varias veces, pero en tiempos distintos. ¿Por qué? Porque entonces cada vez se captan cosas distintas. Es lo que a mí me ha pasado cuando leo, por ejemplo, el libro de los dioses internos de mi padre, en el que viene el programa profundo. Cuando yo lo leí hace 20 años, pues no me enteraba de la mitad. Pero a medida que pasan los años y que lo voy leyendo, cada vez que lo leo descubro cosas nuevas. Cada vez soy más capaz de poner en la realidad aquellas palabras que, entre comillas, son un poco cósmicas, son un poco esotéricas. Entonces, intento desvelar un poco ese significado. Entonces, pero es a base de lecturas y de relecturas. ¿Por qué? Porque como yo estoy en un estado distinto cada vez que lo leo, porque voy evolucionando, en la medida en que voy evolucionando, pues entonces también evoluciona el sentido de las cosas. Y por lo tanto las entiendo de una forma diferente. Sí, pues esa es la clave, intentar volver a escuchar y si dejáis pasar un poquito de tiempo, pues mejor. Ya digo, lo ideal sería, no sé, una vez a la semana, una vez cada 15 días, o sea, ir retomando las que más os interesen, porque tampoco, como al final va a haber 72, son muchas, pero aquello que dices, bueno, pues por ejemplo, tus genios físicos, si sabes cuáles son tu genio físico, tu genio emotivo, tu genio mental, pues entonces trabajar con ellos. Y estos sí que los puedes ir cogiendo pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, y entonces pues elaborar sobre ellos y entonces ir trabajando pues el tema a medida que va avanzando, es decir, ir cogiendo cosas nuevas, matices nuevos con cada lectura. He hecho relaciones acerca de mi intuición. Pasado en Farina, me ha dado clarividencia. La primera a los 16 años. Me asusté mucho. Claro, eso es lo que sucede cuando a nosotros nos vienen las cosas cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes o cuando simplemente no tenemos la información, porque a veces nos pasan las cosas y no es solo cuando somos jóvenes, sino que nos vienen en un periodo ya que somos adultos, pero que no tenemos la información. Y al no tener la información, entonces lo confundimos. Entonces, claro, vas al médico y te dice que estás loco y te enchufa unas pastillas de caballo para que no oigas las voces. Pero es que esas voces que estás oyendo no son de loco. O sea, que son voces reales que existen. Entonces tienes que lidiar con ellas, tienes que ver qué te quieren decir, tienes que entender la película. Porque si no, entonces, claro, te toman por loco o te tomas tú mismo por loco y todavía es peor. Porque aquí también los demás, bueno, pero lo peor es cuando te tomas tú, porque entonces te quedas descolocado fuera de lugar. O sea que entonces la idea es intentar comprender. Todas las cosas hay que intentar comprenderlas porque cada cosa tiene su razón. No hay nada que suceda al azar, porque el azar no existe en nuestro mundo. Entonces, si entendemos eso, habremos avanzado mucho. O sea, que no existe la casualidad. Eso es una película que nos venden, o sea, pero bueno, cada uno evidentemente tiene derecho a creer lo que quiera y por lo tanto el que quiera caer en la casualidad, pues oye, es muy libre de hacerlo y besitos para él. Ahora ya digo, a mí como no me sirve para nada, intento que las cosas me resulten útiles, pues entonces, claro, si no le encuentro la utilidad, pues normalmente